Bienvenido a una introducción a los conjuntos y la notación de conjuntos. Un conjunto es una colección de objetos cuyo contenido se puede determinar claramente. Los elementos son los objetos de un conjunto. Los objetos suelen ser matemáticos, que son elementos o no elementos de un conjunto, similar a una declaración, lo cual es verdadero o falso. Gran parte de las matemáticas discretas es el estudio de conjuntos finitos. Las letras mayúsculas generalmente se usa para nombrar conjuntos, y generalmente se representa un conjunto en una de estas tres formas. Número 1. Una lista. Se enumeran todos los elementos de un conjunto entre llaves. Si un conjunto es infinito, enumeramos tantos elementos como sea necesario para revelar un patrón. A continuación, el conjunto A contiene todos los números enteros pares. Observe el punto a la izquierda y a la derecha, lo que indica que el patrón continúa tanto a la izquierda como a la derecha, resultando en un conjunto infinito. Número 2. Establece la notación. Esta es una matemática formal notación que define las propiedades que el elemento de un conjunto debe satisfacer. Por ejemplo, el conjunto A de todos los números enteros pares se puede expresar de la siguiente manera. El conjunto A es un conjunto que contiene X, que es un número entero tal que X sea par. Y como X tiene que ser un número entero, también podemos decir Z es un conjunto de todos los números enteros tal que X es par. Número 3. Un diagrama de Venn. Este es un gráfico representación de un conjunto que puede ser útil para identificar las relaciones entre los diferentes conjuntos. Por ejemplo, en el siguiente diagrama de Venn, tenemos el conjunto A y el conjunto B. La región superpuesta del conjunto A, y el conjunto B contendría todos los elementos que están en el conjunto A y el conjunto B. Y ahora vamos a hablar de algunos sets especiales. En primer lugar, el símbolo de la left indica el conjunto vacío. El conjunto vacío es un conjunto que no contiene elementos. También podemos indicar el conjunto vacío mediante llaves sin nada entre ellos. U mayúscula es para el conjunto universal. Este es un conjunto de todos los elementos en un contexto particular que nos preocupa. La N mayúscula se utiliza para los números naturales, que es el conjunto que contiene 0, 1, 2, 3, 4, etc. A continuación, Z mayúscula es el conjunto de números enteros. Q es el conjunto de racionales números, que son los números que se pueden expresar como una relación de números enteros. R mayúscula se utiliza para el conjunto de números reales, que son todos los números en la recta numérica. P de A es el conjunto de potencias de A, que es un conjunto de todos los subconjuntos de A y hablaremos más sobre subconjuntos en solo un momento. Ahora hablemos de la notación diferente utilizada para los conjuntos. Para empezar, como dijimos anteriormente, utilizamos llaves o llaves para encerrar los elementos de un conjunto, y los elementos están separados por comas. Así que aquí tenemos el set que contiene 1, 2 y 3. Usamos los dos puntos para representar tal que. Aquí tenemos un ejemplo de notación de conjunto donde este conjunto es un conjunto de todas las X de tal manera que X es mayor que 2. Hicimos decir que esto es un conjunto de todos los números tal que X sea mayor que 2. Usamos el siguiente símbolo que parece una E para mostrar que un elemento está en un conjunto. Aquí tenemos 2 es un elemento del conjunto que contiene 1, 2 y 3. Si ponemos una barra en el mismo símbolo, esto indica algo no es un elemento de un conjunto. Así que aquí tenemos 4 no es un elemento del conjunto que contiene 1, 2 y 3 porque el elemento 4 no está en el set. El siguiente símbolo tiene el siguiente aspecto, un símbolo de desigualdad redondeado. Se usa para un subconjunto. Leemos esto como A es un subconjunto de B, que indica que cada elemento de A es también un elemento de B y para un subconjunto, el conjunto A puede ser igual al conjunto B. A continuación, tenemos la notación. Para obtener un subconjunto adecuado, decimos que A es un subconjunto propio de B que indica cada elemento de A es también un elemento de B, pero para un subconjunto adecuado, conjunto A no puede ser igual al conjunto B. Una forma fácil de recordar la diferencia de subconjunto y subconjunto propio es pensar de estas como desigualdades. La notación para los looks de subconjunto igual o menor que. En este caso, los dos conjuntos pueden ser iguales y la notación para subconjunto parece menor que. En este caso, el conjunto A no puede ser igual al conjunto B. El siguiente símbolo tiene el siguiente aspecto, una U mayúscula invertida que se utiliza para la intersección. Leemos esto como intersección de A y B o solo A intersecan B. Este es el conjunto que contiene todos los elementos que son elementos de A y B. Esto es análogo a las conjunciones. El siguiente símbolo parece una U mayúscula. Se usa para unión.
Decimos la unión de A y B, o A unión B. Este es un conjunto que contiene todos los elementos que son elementos de A o B o de ambos. Esto es análogo a las disyunciones. El siguiente símbolo, que parece como un símbolo de multiplicación, es el producto cartesiano de A y B. Este es un conjunto de todos los pares ordenados, pequeña b, donde la pequeña a es un elemento del conjunto A, y la pequeña b es un elemento del conjunto B. A continuación tenemos dos en común símbolos para una diferencia establecida. Leemos esto como A menos B. Este es el conjunto que contiene todos los elementos de A que no son elementos de B. A continuación, tenemos un par de símbolos comunes para el complemento de A. Uno es una barra sobre A, y otra es una C mayúscula en lo que parece la posición del exponente. El complemento de A es un conjunto de todo lo que no es un elemento de A. Y, finalmente, también tengo un par de símbolos para la cardinalidad de A. La cardinalidad de A es el número de elementos distintos en A, y ahora hablemos de algunas consideraciones especiales al usar la notación de conjuntos. En primer lugar, el conjunto que contiene 0 no es igual al conjunto vacío, ya que el conjunto que contiene 0 contiene un elemento, el elemento 0, y el conjunto vacío no contiene elementos. El número 0 también no es igual al conjunto vacío porque 0 es un número y el juego vacío es un juego. Y el set vacío es un subconjunto de cada conjunto. Para D, observe que tenemos este extraño conjunto en el que tenemos 4 elementos. Un elemento es 1, otro elemento es B. El tercer elemento es un juego que contiene X e Y, y el cuarto elemento es el conjunto vacío. X no es un elemento de este conjunto, ya que X no es uno de los 4 elementos. Observe que un tercer elemento es el conjunto que contiene X e Y. Por lo tanto, podríamos decir que conjunto que contiene X e Y es un elemento de este conjunto extraño. Para E, el conjunto que contiene 1 no es un elemento del conjunto que contiene 1, 2 y 3, ya que el conjunto que contiene 1 es un conjunto, no un elemento. Así que podemos decir que 1 es un elemento del conjunto que contiene 1, 2 y 3. Por eso es importante reconocer el conjunto que contiene 1 no es el mismo que el elemento 1. Para F, 3 no es un subconjunto del conjunto que contiene 1, 2 y 3, ya que 3 es un elemento y no un conjunto. Un subconjunto debe ser un conjunto. Así que podríamos decir que el set que contiene 3 es un subconjunto del conjunto que contiene 1, 2 y 3. Y luego para G, tenemos otro conjunto extraño aquí donde el conjunto tiene 4 elementos. Un elemento es el número 1. Otro elemento es el juego que contiene 1 y 2. Y luego tenemos el conjunto que contiene 3, y finalmente tenemos el juego vacío. Así podemos decir que el set que contiene 3 es un elemento del conjunto porque uno de los elementos es el conjunto que contiene 3. Pero el juego que contiene 3 no es un subconjunto de este conjunto porque el conjunto que contiene 3 es un elemento de este conjunto. Tendríamos que decir que el conjunto que contiene este conjunto contiene 3 es un subconjunto de este conjunto, lo cual es un poco extraño y normalmente no ocurre, pero sería correcto. Y la parte H está relacionada. Podemos decir que el conjunto que contiene 3 es un subconjunto de este conjunto, porque este set no contiene el elemento 3. De nuevo, el elemento 3 no es lo mismo que un conjunto que contiene 3. Es correcto decir que 3 es un elemento de este conjunto, así que nota una diferencia aquí. Podemos decir que el conjunto que contiene 3 es un subconjunto de este conjunto, y podemos decir que 3 es un elemento de este conjunto. Y luego para I, tenemos otro ejemplo de notación de generador de conjuntos donde el conjunto que contiene 0, 2, 4, 6, etc., que deberían ser los números naturales pares, se pueden expresar como un conjunto de X donde X es un natural número tal que X sea par, o simplemente podemos decir el conjunto de todos los números naturales de manera que X sea par. Espero que esto te haya resultado útil.